debo admirar a papá y a mamá, yo debo respetarlo. Y hermanos, honrar significa que mi corazón sabe quién es mi papá y por lo tanto le guardo temor. Y yo le explicaba a la clase un momento que la palabra temor en la Biblia también implica miedo. Claro, no se vayan a mandar porque ahorita viene para ustedes, padres. Sin embargo, hermanos, hoy en día está desapareciendo la autoridad en la casa. Los hombres están en peligro de extinción porque no han asumido su lugar, pero además deben imponer autoridad en sus casas. Y los hijos deben someterse, no solamente de corazón, pero también con acciones. Me encanta cuando está el rey Salomón ya en su reino. Primero de Reyes capítulo 2 versículo 20, y llega su mamá. ¿Y saben qué le dice? El rey. Porque a veces cuando nos ganamos títulos, comenzamos a mirar con desdén a nuestros padres. Y es que ahora tenemos tanta información con un solo clic y dices, ay papá, de verdad que no sabes. Pero no le debes respeto y temor a tu papá por lo que sepa o no, sino porque Dios lo manda. Vean, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después Absalón. Absalón dio un golpe de estado, hermanos. Absalón se rebeló contra el reino mismo porque su papá no lo había entristecido en sus días. Pero vamos a llegar allá. Lo que quiero decirte es que aún el rey Salomón, cuando entra su mamá, vean qué bonito, yo espero que así les digan en casa, pide, madre mía, y lo que pidas se te concederá. Un rey hablándole a su mamá. Pero hoy, ¿qué pasó, jefa? ¿Qué onda, mamá? Miren, fíjense que antes hasta se agachaban, había respeto. Te agachabas y decías, buenos días, mamá, buenos días, papá, y te agachabas y le dabas un beso. Pero ahora ya ni siquiera de eso nos acordamos. Así que jóvenes y hermanos, tenemos que vivir en contracultura. Los hijos cristianos debemos tener una conducta sumisa. Yo sé que contra eso ya luchamos primero, porque nuestro corazón, hermanos, lo que menos quiere es obedecer. Y aquí dijimos, hermanos, que lo que sostiene a todo esto es el Señor. El hijo que mayor se sometió a su padre, porque él lo dijo humildemente: Padre, si hubiera una posibilidad, pasa de mí esta copa, pero no se haga, sino que se haga tu voluntad. El Señor Jesucristo se somete a su Padre de manera con voluntad gozosa y sacrificial. Lo vimos la clase pasada. El Hijo se somete a su Padre y es Jesucristo, aunque eso implique, vean esto, Jesucristo se somete a su Padre, aunque eso implique hacerse como uno de los seres humanos y vivir entre pecadores. Hermanos, si a Jesucristo su Padre le hubiese mandado a barrer calles, Él hubiese venido, porque Él es obediente a su Padre. Hermanos, José, aunque era un gran príncipe y su padre había empobrecido, él mismo, cuando llega su padre después de muchos años, él se inclina y le dice: Padre mío. De hecho, para un rey, hermanos, para un rey inclinarse era una situación de subajarse, o solamente los pobres lo hacían. Pero el rey José, aunque es rey, él se inclina a su padre que es pobre. No debemos perder las costumbres judías, que son muy buenas, porque los judíos siguen mostrando esta reverencia a sus padres. De hecho dice Tito, le dice Pablo a Timoteo: Timoteo, trata a las mujeres grandes como a madres. Yo tengo muchas mamás aquí, entonces, ¿no es cierto? No les di regalo el 10 de mayo, pero espero para el próximo. Pero en la iglesia, los jóvenes debemos tratar a las ancianas como a madres y a los ancianos como a padres. Eso es respeto, eso es sumisión. Ahora, la pregunta es: ¿por qué honrarlos? Escuchen lo que voy a decir de manera categórica. ¿Por qué debemos honrar a nuestros padres?
sencillamente porque Dios lo manda. Versículo 2. ¿Podemos poner el versículo 2, por favor, hermanos? Efesios 6:2. Estamos en Efesios. No se duerman allá atrás. ¿Lo podemos leer, hermanos? 1, 2, 3. ¿Por qué te tengo que obedecer? Y así lo dicen, ¿no? Todavía tienen 4 añitos, pero ya te preguntan, ¿por qué? Tú tienes que enseñarle que Dios lo manda. ¿Ya lo vieron? ¿Por qué tengo que obedecer a mis padres? Honra a tu padre y a tu madre, número 1, porque es un mandamiento. Porque Dios así lo manda, porque es la orden directa de Dios. Y por lo tanto, si tú quieres obedecer a Dios, la primera evidencia de obediencia a Dios es que yo honro a mi papá, es que yo honro a mi mamá. Hermanos, si nos tomamos en serio los mandatos de Dios, tenemos que honrar a nuestros padres. Ellos merecen honra, afecto, porque yo sé que, ahora, no me quiero ir por la parte negativa, porque seguramente hay muchos padres que no han hecho su papel, o otros han abandonado el hogar. Pero yo te voy a decir algo, bíblicamente tú les debes honrar, porque el amor bíblico, lo dijimos la clase pasada, es incondicional. Tú debes honrarlo porque tú vas a agradar a Dios cuando lo hagas. Pero además, hijos, si nosotros como padres pudiéramos dar nuestra vida cuando nuestros niños están enfermos, lo haríamos. ¿O no, padres? Si hay algo que mueve nuestro corazón, es el amor por ustedes. Por lo tanto, nosotros debemos amar a nuestros padres, porque ellos nos han llenado de amor, porque ellos han hecho todo. Muchas veces los padres cuidan mejor a sus hijos que los que se cuidan de ellos mismos. Hay madres que se han quitado el bocado de la boca por dárselo a sus hijos. He estado en conferencias donde mamás al terminar han llorado conmigo diciendo, yo hasta lavaba ajeno, empeñaba mis cosas para que mis hijos estuvieran bien. ¿Qué decir de los papás? Lo vimos el sermón pasado. Los papás tienen que aguantar jornadas largas. Los papás tienen que ir al trabajo porque quieren que sus hijos estén bien. Por lo tanto, hijos, nosotros debemos honrar a nuestros padres y amarlos con todo nuestro corazón. Pero por si fuera poco, si nosotros, escúchenlo bien, si nosotros honramos a nuestros padres, se nos va a alargar la vida en la tierra. En el decálogo, es decir, los 10 mandamientos, el único mandamiento que tiene una promesa es este. Hermanos, aquí está la clave para alargar nuestros días en la tierra. Si tú quieres tener una vida larga, próspera, pero además años bien, honra a tus padres. Lo dice el Señor. Y Dios no es hijo de hombre para que mienta y se arrepienta. Miren, hermanos, dice el Señor, honra porque yo los mando, obedece porque es justo. Pero Dios es tan bueno. Yo digo aquí, como decía un comentarista, se pasa de bueno, y perdóneme la expresión, pero el Señor dice, honren a sus padres, porque si lo hacen van a tener muchos años. Pero si no lo hacen, sus días van a ser acortados sobre la faz de la tierra. La generación contumaz y rebelde, hermanos, el Señor puede acortar tus días si eres un desagradecido y no honras a tus padres. Quienes honran a sus padres, vean lo que dice el Señor, es el primer mandamiento con promesa. Y vean lo que dice el versículo 3, por favor, versículo 3, Efesios 6:3. Me encanta la palabra, porque no solamente dice te voy a dar más años, sino que te va a ir bien.
Yo digo aquí, hermanos, de verdad, si no entendemos, yo ya no sé qué queremos. Ahorita la mayoría de los que pedíamos, orábamos, Señor, bendíceme, bendíceme. Pero dice el Señor, yo te voy a bendecir y te va a ir bien si honras a tus padres. ¿Ya lo vieron? El Señor está comprometiéndose. La palabra promesa es decir, si tú haces esto, yo voy a hacer esto. Te va a ir bien. Hermanos, hay muchas personas que hoy en día les va mal y no dicen, y hasta todavía dicen, es que estoy bien salado, es que tengo mala suerte. Pero cuando tú volteas a ver cómo trata a sus padres, tú dices, la palabra se cumple, porque te va a ir bien y vas a tener larga vida sobre la tierra. Muy bien, dejemos a los hijos. A ver, ahora jóvenes, párense y vamos a leer el versículo 4. Jóvenes, con ganas, vénganse. Eso, muy bien. Escuchen, escuchen los demás. ¿Listos, jóvenes? Fuerte, aunque somos pocos, pero van a hacer más ruido. 1, 2, 3. Una vez más. Ok. Ahora pueden sentarse, gracias. Ahora va para ustedes y nosotros, padres. Ya el Señor les habló a los hijos y ahora Pablo dice, y ustedes, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hermanos, sé que lucho tanto en tratar de comunicar lo que dice gramaticalmente este texto, pero voy a tratar de hacerlo. En este texto hay un equilibrio perfecto, porque no te vas a pasar de disciplina, porque hay padres que, no sé si aquí en Tuxtla se maneja ese término, pero hay padres que curten a sus hijos. Ya hasta el hijo dice, ya sé que me vas a pegar, ¿no? Y hasta pone la espalda, ¿no? Y se ríe. Pero además hay muchos hijos con muchas heridas. Hay muchos hijos lastimados porque el papá provocó a ira. Y Pablo dice, los padres cristianos no deben provocar a ira a sus hijos, pero también no deben dejar que hagan lo que quieran. ¿Ya se dieron cuenta? Porque aunque debes tocar al muchacho o a la muchacha, dice Pablo, pero también debes crearlo en amonestación y disciplina. Equilibrio perfecto. Y eso solamente se logra, hermanos, ese equilibrio sano. Un extremo o un radicalismo, hermanos, hay padres que detienen el castigo a sus hijos. Y vean qué dice Proverbios 13:24. Proverbios 13:24, por favor. Proverbios 13:24. A ver, 1, 2, 3. Atentamente el Señor. Si tú no corriges a tu niño desde que va a nacer, no lo amas. El que no castiga a su hijo, en realidad, ¿qué dice? Lo aborrece. Mas el que ama a su hijo desde temprano, ya desde que está en el vientre debes enseñarle. Y también, vuelvo a repetir, más los primerizos, ¿no? A sus primerizos, y yo también caí en esa parte. ¿Qué quiere su majestad, no? Salimos a las 3 de la mañana y hasta cuando hacía frío me decía una pareja, pastor, no dormimos anoche. ¿Y qué estaban orando? ¿Qué le dije? No, es que fíjese que hacía demasiado frío y nos pusimos una especie de cobija al bebé para que no le pegara el sereno. No dormimos y ya estuvimos todo el tiempo. Los niños van a aprender desde bebés que hay reglas, que se transgreden principios, porque si no tendremos una generación de niños emperadores. Amar, mis amados hermanos, significa corregirlos. Pero el otro extremo está en los padres castigadores y patriarcales.
Es más, hasta la espalda y las orejas de sus hijos ya están así de grandes, ¿no? Porque todo el tiempo están ahí y no hay libertad en sus hijos. Hay padres, miren lo que voy a decir porque es tremendo y estudiado. Hay padres que se creen militares en sus casas y sus hijos, en vez de crear de manera derecha, terminan muy dañados. Y lo primero que quieren hacer es huir de casa, porque más que un hogar es un cuartel militar. La Biblia nos recomienda, y más que recomendar, la Biblia nos dice que nosotros debemos mantener un equilibrio entre el castigo y también el amor. La Biblia nunca recomienda ninguno de los dos extremos, porque negativamente les dice no provoquen a ira a sus hijos, y positivamente dice criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Mientras recordemos ambos aspectos, todo irá bien. Pensemos ahora en el primero. ¿Qué significa provocar a ira a nuestros hijos? Cada vez que disciplinas sin enseñanza, cada vez que castigas sin temor del Señor. Hermanos, dice el texto, no exasperen a sus hijos, no irriten a sus hijos, no provoquen a sus hijos a tener resentimiento. Hermanos, siempre existe este peligro al disciplinarlos. Y nosotros seremos culpables de generar sentimientos que dañen a los pequeños. ¿Cómo logramos esto? Escuchen lo que voy a decir. Para castigar a nuestros hijos, debemos estar bajo el dominio del Espíritu Santo. Es así como comienza el pasaje. Someteos y sed llenos del Espíritu Santo. Porque solamente cuando estamos controlados por el Espíritu Santo, soy un buen esposo como Cristo. Solamente cuando estoy bajo el Espíritu Santo, soy una esposa sumisa. Solamente cuando estoy bajo el Espíritu Santo, soy un hijo obediente. Solo cuando estoy bajo el poder del Espíritu Santo, voy a disciplinar a mis hijos sin provocarlo a ira. ¿Saben por qué? Porque a veces nosotros educamos sin autodisciplina. Cuando usted disciplina al niño, primero tiene que controlarse a sí mismo. Porque decimos, y tenemos que pedir perdón, ya no te aguanto. De verdad que si ahorita viniera tu papá, que él y así hacemos, ¿no? Ahí está tu hijo, ya ni lo aguanto. Y el papá a veces también ni siquiera se ha inmiscuido en lo que está pasando. Y como dice, cuidado, porque si no tiene autoridad, saca su cinturón sin preguntar y va. ¿No es cierto? Cada vez así que cada vez sucede esto que regreso del trabajo. Hermanos, yo sé que es muy difícil, pero casi siempre somos reactivos. Siempre aparecemos para castigar cuando ya fue el hecho. Y casi por lo general, y me predico a mí mismo, cuando castigamos es porque ya estamos enojados. Es porque ya perdimos los estribos. Es porque ya no estamos controlados. Y hermano, yo te hago una pregunta. ¿Cómo vas a permitirle a tu hijo que tenga una vida controlada con lo que hizo si él mismo te está viendo que tú no te controlas? Yo tengo un ejemplo de padres que cuando tenían que aplicar el castigo le decían a sus hijos, vamos al cuarto de la disciplina. Y pasaban cerca de 2 horas platicando con su hijo. Y al final el papá decía, ya sabes lo que toca, ¿verdad, hijo? Y el hijo de manera voluntaria decía, yo ya sé lo que me toca. Pero el papá estaba sereno y controlado para ejercer la disciplina. Entonces, mis hermanos, ¿qué derecho tienes de decirle a tu hijo que necesita disciplina cuando resulta obvio que el que no es disciplinado, y disciplina, hermanos, no solamente es vara, disciplina significa autocontrol, disciplina significa dominio de mí mismo, disciplina significa que mi fuerza está bajo control? Porque hay padres que después le dicen a su mamá, tráete la vitacilina, ¿no? Creo que sí me pasé, porque ya estaba yo enojado. Eso no funciona. Eso no se trabaja así. ¿Por qué? Porque tú tienes que primero controlarte.
Disciplina, hermanos, significa autoridad bajo control. Significa que eres un padre que antes de corregir ora al Señor, que tiene temor de Dios, pero sobre todo ya has enseñado a tus hijos tu autoridad. Vean lo que dice Génesis 18:19. Dios dijo: porque yo sé que Abraham mandará a sus hijos. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha mandado acerca de él. Hermanos, mandar no significa ser un alguacil. Mandar significa que tú te has ganado respeto. Mandar significa que tú con tu testimonio. Yo te puedo confesar algo aquí, no para vanagloria. Yo sigo teniendo temor de mi papá, a pesar de que ya soy viejo. Y sé que mi papá no me está vigilando, pero yo sé que con mis acciones, aunque él no me ve, yo honro a mi padre. Pero también porque sé que es un hombre de integridad, porque sé que fue mi primer pastor. Nunca voy a olvidar que la imagen de pasar a mi recámara con mis hermanos era ver a mi papá de rodillas. Era ver a mi papá de manera íntegra, y hoy lo sigo teniendo temor, a pesar de que ya no tiene la misma influencia, porque yo ya estoy viejo y sé que él me va a seguir aconsejando. Sin embargo, sigo teniendo temor de él, aunque él no me ve, porque dice que mandará a sus hijos. Pero tenemos que hacerlo con sabiduría. Tenemos que hacerlo, mis amados hermanos, con temor del Señor. Ninguna familia. Ahora viene la segunda parte. También tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Y la palabra disciplina, hermanos, cuesta. Papás, tenemos un llamado dificilísimo. Y ese llamado es disciplinar a nuestros hijos. Y óigase bien, la palabra disciplina no significa vara. La palabra disciplina no significa utilizar el cinturón a la primera, o el regaño, o la chancla, porque estoy usando mucho el cinturón, pero las hermanas, vaya que se han ganado el Oscar con su chancla, ¿no? Disciplina significa sentarme todos los días para poner la palabra en su corazón, para ejercitar. Hermanos, recibimos a niños, pero esos niños vienen con un corazón ya inclinado hacia el pecado. Sin embargo, el pecado ha sido vencido. La repetición constante de un mismo mensaje te lleva inevitablemente a la acción. Si yo expongo a mis hijos a las caricaturas, a las tablets, a las enseñanzas humanistas, eso van a terminar haciendo al rato. Como hijos tenemos que sentarnos para que ellos sean disciplinados, e incluso en cómo leen su Biblia, cómo oran, cómo hacen su casa, cómo respetan las reglas. Pero los que van al gym aquí saben que, bueno, vamos a la primera rutina y segunda rutina, quinta rutina, y los primeros días hasta nos da temperatura, ¿no? Pero a veces pensamos que ir al gimnasio, practicar deporte, a la primera lo vamos a aprender. De hecho, me ha tocado ver a jóvenes, ¿no?, que van a sus primeros 10 días de gimnasio y empiezan a caminar y así, ¿no? Y tú los ves y siguen igual de flaquitos, ¿no? Pero muchos decaen, muchos desisten. Me encanta ver a los que son disciplinados, porque hasta su alimentación, sus horarios, porque eso es disciplina. Es un trabajo constante, día y noche. Escuchen lo que Dios le dijo a los padres, Deuteronomio 6: Sheba, enséñale a tus hijos esto: Jehová Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo. Pero ¿cómo lo vas a hacer? Lo vas a hacer cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando andes por el camino. Escríbelo en los dinteles de tu casa. Si hay que bajar ahí los cuadros de los artistas, bájenlos, porque hay que escribirles la ley, hay que escribirles la palabra, hasta que llegue un momento en sus vidas, hermanos,
en que la palabra de Dios la tienen tan adentro que va a ser imposible que se la saquen. Hermanos, yo les podría dar un consejo y me aconsejo a mí mismo. El primer ejercicio para nuestros niños cuando aprendan a leer y escribir es que transcriban la Biblia. Que transcriban la Biblia a nuestros pequeños. Hago un comercial aquí. Se ha empezado a enseñar la vida del apóstol Pablo los viernes, pero la sorpresa que se llevaron las maestras es que los niños no sabían ni papa quién es Pablo. No sabían quién es Pablo. Y nos quedamos sorprendidos porque dijimos, ¿quién es Pablo? Pero les preguntas quién es Batman, les preguntas quién es Spider-Man, les preguntas quién es Pocoyo y te lo dicen rapidísimo. Padres, necesitamos ser disciplinados. Necesitamos enseñarles disciplina a nuestros hijos, porque así lo dice: creadlos en disciplina. Y luego viene la segunda: amonestación. De hecho, la palabra disciplina en este contexto significa la vara, porque el que usa la vara ama a su hijo. El que no usa la vara no lo ama. Hermanos, somos la generación que menos castiga a sus hijos. Somos la generación que absorbe y chupa todo lo de Estados Unidos, porque lo primero que le dicen al niño en Estados Unidos es que tiene derechos. Y uno de sus derechos, hermanos, oremos porque viene un aparato progresista casi diabólico, donde se está buscando incluso quitar la autoridad a los padres. Imagínense ustedes, el Estado tiene un propósito estatista, se le llama filosóficamente, de quitarle la autoridad al papá. Si un niño se llega a quejar, al rato el DIF va a estar ahí y te van a quitar a tus hijos por el simple hecho de corregirlos. Óigame usted, por el simple hecho de educar a nuestros hijos, el Estado nos está quitando absolutamente todo. Y hermanos, bíblicamente, no lo dice el pastor Laur, el papel de crear a nuestros hijos en amonestación y disciplina es nuestro. Allá tienen que ir a aprender matemáticas, allá tienen que ir a aprender cosas que yo no sé, pero todos los días en mi casa yo debo sentarme a enseñarle la palabra de Dios a mis hijos. Hermanos, lo digo con todo el dolor de mi corazón, los vamos a perder. Me duele porque vemos a una generación que la estamos perdiendo. Hermanos, vuelvo a repetir, ¿los traemos al culto en la tarde? ¿Los traemos los días en los cultos en la semana? Hay clases para ellos. Tenemos que volver a la educación bíblica en casa. Tenemos que volver al culto familiar. Hermanos, hay hogares donde no se ora, hay hogares donde no se lee la Biblia, hay hogares donde no hay amonestación del Señor. Y tenemos, hermanos, templos vacíos. Gracias a Dios nosotros vemos a nuestros jóvenes aquí. Gracias a Dios tenemos una sociedad que está creciendo, pero tenemos que enseñarles la palabra. Y esa labor no es de la escuela dominical, esa labor primariamente no es de la escuela infantil, es de nosotros los padres. Hermanos, por último, porque ya me piqué, estorbemos a nuestros hijos. Porque hay dos ejemplos de padres que no estorbaron a sus hijos. El primero de ellos se llama David. ¿Y sabes? Qué bueno que la salvación no es por obras. Y me encanta la gracia porque David dice que es un rey conforme al corazón de Dios. Pero los hijos de David fueron un relajo. Terminó siendo calentado por una sirvienta que tuvieron que contratar. Mi pregunta es, ¿dónde estaban sus hijos? Uno de ellos, hermanos, nacido del adulterio, y David lloraba como un niño. David lloraba como un niño y agarró a su hijo ya fallecido por causa del pecado y lloraba. Otro de ellos se rebeló contra él. Hermanos, fíjense, David va huyendo del palacio. Salió como casi como el Chapo, manchado de su pelo de polvo, porque su hijo había levantado a todo el pueblo para decir: hay que quitar al rey, que es mi papá.
¿Qué decir de Elí, hermanos? El sacerdote del pueblo de Dios. Pero sus hijos estaban prevaricando. Ellos cambiaron las reglas, incluso de los sacrificios. Y hermanos, él terminó muy mal. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que él no estorbó a sus hijos. Tenemos, hermanos, la gran responsabilidad, el desafío de decirle a nuestros hijos cuál es el camino. Obviamente, llegará un momento en que los dejaremos solos, pero aún así, aquí cierro porque hay una conferencia que por cierto ya me invitaron, conferencia para abuelos, ¿no? Porque los abuelos tienen que seguir vigilando que sus hijos enseñen la palabra de Dios a sus hijos. Es que ahora me toca consentirlo al pichi. A ti te pegaba, pero a ti no, déjalo. No, bíblicamente dice, me encanta. Vean lo que dice Abraham. Vean lo que Dios dice de Abraham, hermanos. Le dice Dios al ángel: ve y dile a Abraham, porque yo sé que él mandará a sus hijos. Y no solamente mandará a sus hijos, sino que a los hijos, ¿quiénes eran? Abuelos, llámenle la atención a sus padres de sus nietos si no les están enseñando la palabra de Dios. En la semana una abuelita, no voy a decir nombres, me habló y me dijo: pastor, porque hace 8 días el domingo prediqué del catecismo infantil, y me dijo: pastor, quiero que me saque usted 3 copias del catecismo infantil, porque se los quiero regalar a mis nietos, porque quiero que aún mis nietos, yo ya lo enseñé a mis hijos. Me impactó porque esta abuelita dijo: yo me aprendí el catecismo menor, todas las preguntas, pero además yo le enseñé a mis hijos el catecismo infantil, y ahora quiero que mis nietos le enseñen el catecismo a mis bisnietos. Ese es el papel de una abuela bíblica: vigilar que sus nietos estén aprendiendo la palabra. Ya no de ustedes, eso sí, abuelos, ahí sí digan: ¿sabes qué, papito lindo? A mí ya no me toca enseñarlo, pero yo voy a vigilar que tú le enseñes la palabra de Dios a mis nietos. Si no, te las vas a ver conmigo. Todavía tengo fuerza en mi mano, ¿no? Hermanos, que Dios nos ayude. Que el Espíritu Santo, soy padre de 2 niñas, oren por mí, porque aunque quiero otro, lo pido con mucho temor y temblor, porque no quiero traer hijos. Dice por ahí un cantante, ¿no? No los traigas solamente por traerlos, y ni es cristiano, ¿no? Tenemos que traer hijos que honren y nos obedezcan, pero nosotros tenemos que crearlos en disciplina y en amonestación, pero no los provoquemos a ira, no lastimemos su corazón. Pónganse de pie y oramos, porque necesitamos mucho del Señor para esta tarea. Oremos, hermanos. Señor, tu palabra es clara. Y Padre, tú conoces nuestra vida. Primero que nada, queremos pedirte que nos ayudes como hijos. Si no estamos obedeciendo y honrando a nuestros padres, te pedimos perdón. Ayúdanos, Señor, a obedecerlos, pero también a tenerlos en alta estima. Que en medio de una generación, Señor, donde ya no hay respeto por la autoridad, nosotros podamos cuidar a nuestros viejos. Nosotros podamos vivir una vida de la cual ellos también sean honrados en la sociedad. Que nuestros padres sean reconocidos por tener hijos obedientes, hijos que los procuran y los cuidan. No solamente queremos hacerlo porque hay una promesa en ello, sino porque queremos agradarte, queremos honrar tu nombre. Pero también en esta hora, Señor, queremos suplicarte que nos dé sabiduría como padres. Espíritu Santo, controla nuestra vida, porque en nuestra vida diaria nosotros hemos experimentado
cuán difícil es criar a nuestros hijos. Y personalmente, Señor, hemos de confesar que a veces nos hemos guiado por nuestra propia opinión, por nuestra propia sabiduría, y nos hemos enojado. Pero Padre, no queremos provocar a ira a nuestros hijos. Ayúdanos a cuidar su corazón, su vida, para que sean adolescentes, jóvenes, adultos maduros. Te pedimos que nos des misericordia, Señor, para que podamos guiar a nuestros hijos conforme a tu palabra. Danos disciplina a nosotros para leer tu palabra, para orar y asistir a la iglesia. Que nuestros hijos vean en nosotros un ejemplo digno de imitar. Señor, danos sabiduría para amonestarlos, es decir, para instruirlos en tu camino. Devuélvenos las herramientas para poder tener el culto familiar, para poder enseñarles tu palabra en casa, para que cuando lleguen a la escuela, al mundo, a la sociedad, nosotros vivamos tranquilos. Nos cuesta mucho, Señor. Nos cuesta mucho, Padre. Ayúdanos para poner en el corazón de nuestros niños tu palabra. Ayúdanos a amarlos bíblicamente. Es una obra la cual nos resulta desafiante, pero no imposible. Por eso te pedimos en esta hora que nos ayudes como padres a no provocarles a ira, pero también a crearlos en disciplina y tu amonestación. Gracias por tu palabra y te pedimos que nos ayudes a obedecerla a partir de ya, conforme a tu voluntad, en el poder de tu Santo Espíritu. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos.